Saludos, soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Escuchen con atención el siguiente clip. Y esta doctrina del calvinismo, o una vez salvo, salvo para siempre, viene originalmente de las personas que vienen de esta iglesia bautista, fundamentales, y no entienden. Yo respeto su posición, pero yo te estoy diciendo lo que enseña la palabra. Imagínate tú estas personas que un día aceptaron al Señor y se desbalagaron, se desviaron, se apartaron. ¿Eso significa que van a seguir siendo salvos? O sea, una persona que aceptó a Cristo hace 20 años atrás, pero que hoy es un sicario, un narcotraficante, un adúltero, un mujeriego, una lesbiana, un homosexual, que vive una vida terrible, escandalosa, espantosa, ¿sigue siendo salvo? No, la salvación se pierde, se pierde. Por eso es que la palabra del Señor dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Hay que cuidar esta salvación, el que perseverare hasta el final. Aleluya. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la palabra, haga la voluntad. Hacer es cumplir condiciones. Hay que cultivar la salvación. Imagínate cuántas personas utilizan esta fe, esta creencia, diciendo, es que yo ya soy salvo, yo la salvación no la puedo perder. Entonces, a fumar, a tomar, a bailar, a hacer lo que se me pega la gana, porque la salvación no la puedo perder. ¿Qué más da? Si yo la tengo ya. Si mi hermano y fulano y mangano y perencejo y el maestro dice que una vez salvo, salvo para siempre. No, amigo, la salvación se pierde con toda seguridad, porque una vez salvo, salvo para siempre solamente si se persevera hasta el final. Porque la salvación que hoy la tengo, si no la cuido, si no la guardo, la puedo perder. Pues el añadir condiciones a la sola condición de la fe en Cristo para ser salvo siempre ha sido una tentación humana a la que multitudes han cedido dentro de la iglesia. Este comentario que acabamos de escuchar es un resumen del esfuerzo que hacen algunos por separar las obras meritorias para ganar la salvación de aquellas obras meritorias que presuntamente la mantienen. Este planteamiento nos dice que la salvación es gratis, pero que una vez que la recibes, debes perseverar para no perderla. Se supone que nadie debe de pensar que una persona redimida que ha caído en pecados como el adulterio, la fornicación o la embriaguez, entre otros que se mencionan, pues nadie debe de pensar que se trata en realidad de una persona salvada. La implicación es que una persona redimida no puede comportarse así. Y si acaso alguien llega a caer en dichos pecados, pues quiere decir que ha regresado a su estado de perdición eterna. Pero basta ver lo que dice el Nuevo Testamento y las advertencias que nos hace a no vivir en la carne sino en el Espíritu, para percatarnos de que el peligro de que una persona redimida caiga en esos pecados es real, sin que necesariamente eso signifique que se pierde la salvación. Tenemos los casos de Salomón, el caso de Pedro y los apóstoles, el caso de Lot, el caso de David y un montón de casos más que ilustran el cómo hombres de Dios, hombres de fe, hombres que estaban bajo el poder soberano de Dios, bajo el poder salvífico soberano de Dios, pues tuvieron que atravesar por estos episodios. David oraba, devuélveme el gozo de tu salvación. No decía, devuélveme la salvación eterna, ni mucho menos. Porque la salvación eterna es algo que, como lo dice su propio adjetivo, no se puede perder, no tiene final. Los pasajes citados por el usuario del video pues incluyen, entre otros, Hebreos, que dice que no debemos descuidar la salvación, y Mateo también, que nos dice que entrarán al cielo, al reino de los cielos, los que hagan la voluntad del Padre. El usuario del video enfatiza que hay condiciones que se deben cumplir para mantenerse salvo. Repito, hay condiciones. Literalmente es lo que acabamos de oír. Y aunque el usuario insiste en que eso no es salvación por obras, realmente es lo que es. Por medio de mis obras de perseverancia hasta el fin, yo mantendré mi estatus de inocencia delante de Dios. Amigos, cuando Hebreos dice que no debemos descuidar nuestra salvación, no está indicando con ello que se
pueda perder, sino que en el contexto de la carta podemos aprender que hay un juicio por desobediencia y endurecimiento. Si acaso los destinatarios de la carta a los hebreos cedían a la tentación de regresar a Moisés como fundamento de su fe y salvación, dejando así atrás a Cristo. Claramente dice el texto que una horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos 10, verso 31, el juicio temporal de Dios estará sobre todos aquellos que le den la espalda al Mesías que los rescató. Y por lo que toca a Mateo 7 y la expresión de que solo los que hagan la voluntad del Padre entrarán al reino, pues hay que decir que la entrada al reino no es por obras, sino por gracia. El nuevo nacimiento, de acuerdo con Juan 3, es solo por la fe en Cristo y su promesa de vida eterna. Por lo tanto, hacer la voluntad del Padre para entrar al reino se refiere a creer en Cristo y su promesa de vida eterna, como Juan 6, verso 40 nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Si para entrar al reino, en cambio, yo debo de hacer ciertas obras de obediencia y sumisión, está claro que la salvación eterna no es por gracia y no proviene de Dios y no está fundamentada en la cruz de Cristo, sino que proviene y está fundamentada de mis obras humanas de perseverancia hasta el fin. Finalmente, la frase de Mateo 24:13 que dice que el que persevere hasta el fin será salvo, se refiere a una preservación de la vida física durante la futura tribulación que vendrá sobre el mundo. Ese es el contexto de Mateo 24 y no otro. Fue precisamente Agustín, un precursor del calvinismo, el que popularizó la idea de que ese pasaje se trataba de salvación eterna, como ahora pentecostales, calvinistas y arminianos por igual, pues siguen enseñando respecto de Mateo 24:13. Estimados amigos, por supuesto que tenemos ideas diferentes, no todos pensamos igual, pero ciertamente decir que la salvación es gratuita, que es por gracia, que no es por obras, y luego decir que para ser salvos y entrar al reino tenemos que cumplir con ciertas condiciones en donde están involucradas las obras humanas de obediencia y sumisión hasta el fin, es caer en una clara y rotunda contradicción. La salvación es solo por gracia, solo por la fe en Cristo y solo para la gloria de Dios. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Gracias y hasta pronto.